Cuando José me pidió hacer esta ponencia, que bueno, lo hizo en la misión, en la última misión. Bueno, yo he sido voluntaria, soy voluntaria desde 2021, pero solo he ido, bueno, solo, he ido ya 3 veces allí a Zanzíbar de misión. Y en este último junio, él preguntó, no sé si te acuerdas, José, sobre qué seríamos capaces de hablar durante una hora entera, ¿no? Y yo me armé de valor y entre otros varios temas, pues pensé en este, ¿no? En el estrés y en el estrés orientado al voluntariado, porque es importante, o aplicado al voluntariado, es importante no solo saber qué respuesta de estrés tenemos o cómo manejarlo, sino qué respuesta de estrés nos puede dar durante una misión, antes y después, porque no siempre tenemos el estrés durante la misión. Muchas veces es una respuesta anticipatoria que tiene, pues, con todo esto que estábamos comentando de las reservas, quién va a estar allí, qué instrumental me tengo que llevar, este estrés pre, luego durante y el estrés post. Y preparándome esto, a mí me gusta mucho, porque aparte de ser psicóloga, yo también soy paciente, ¿no? Y a mí me gusta mucho preguntar los porqués y los para qué de casi todo. Y creo que esta formación es muy idónea y quería felicitar a la Fundación porque nos hace reunirnos a todos los que o somos ya voluntarios o los que vamos a ser voluntarios y encontrar esos puntos en común que seguro que ahora anécdotas que iré contando, aunque no seáis psicólogos y quizás seáis voluntarios del instituto, pues os podáis ver identificados. La presentación la he organizado es que no sé por qué, vale, en 4 partes, ¿vale? Una primera parte, voy a hablar un poco sobre la respuesta a estrés, voy a hablar un poco de este científico, pero no, voy a intentar que no sea una clase magistral de universidad. Luego, la segunda parte, hablar un poco de las consecuencias de ese estrés. La tercera parte va más orientada al estrés durante el voluntariado y la cuarta, pues a esas estrategias que podemos aplicar en ese estrés asociado con nuestra experiencia como voluntarios. Bueno, en el estrés hoy en día lo entendemos, todo el mundo va estresado. No sé si os pasa que vais por la calle, compañeros, amigos, los compañeros de trabajo, todo el mundo va de cabeza, va estresado, va a full, va a que esta semana siempre es como la semana más estresante de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, yo quería traer aquí quién fue el primero en quien demostró la respuesta a estrés. Y fue este hombre, Hans Selye, en 1936, que no hace mucho. Él, bueno, con estas ratitas que tiene en la mano, él estaba buscando hormonas y se encontró la respuesta de estrés por casualidad. Se encontró que debido a, mientras él manipulaba a las ratas, las cogía, les inyectaba todo para su investigación sobre las hormonas en estos modelos animales, se dio cuenta de que las ratas desarrollaban una respuesta, especialmente 3 respuestas. Lo primero es que se estaba dando una atrofia linfática. Lo segundo es que sus glándulas suprarrenales, que son las que liberan el cortisol, que es la hormona del estrés, estaban hiperestimuladas, es decir, había un, un, un sobrecrecimiento. Y lo tercero es que se presentaban esos dolores de estómago, esas úlceras digestivas. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues este científico pasó ya completamente de las hormonas y se puso a investigar qué estaba pasando ahí. Hasta que llegó al síndrome general de adaptación, que luego, bueno, ha ido ese concepto, se ha ido mutando, ¿no? Hasta llegar a la respuesta de estrés. Y para él, lo que tenían esas ratas era este síndrome, que en sí es lo que tenemos los seres humanos cuando estamos sometidos a un evento que para nosotros es estresante, ¿vale? El síndrome general de adaptación, él lo definió, ¿no? O se compone por 3 fases: la alarma, la resistencia y el agotamiento. Y estas fases
son importantes, luego veremos con algún ejercicio práctico, que lo tengamos muy en mente en nuestro día a día, ¿no? Alarma es cuando percibo una amenaza y a mí siempre me gusta comentar lo del el hecho de que puede ser una amenaza real o imaginaria, ¿vale? Luego la resistencia es cuando nuestro cuerpo está funcionando, pero ya no responde, sino que aguanta. Y luego el agotamiento es cuando tenemos pues, un déficit de recursos. Esto lo podemos tomar desde un lado muy dramático, ¿no? De, madre mía, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Porque ahora veremos las consecuencias. O tomarlo como un aprendizaje, porque la respuesta a estrés, este síndrome, es un código primitivo de supervivencia, como ahora veremos. Voy a ir como en cada una de las etapas me voy a parar un poquito. Durante la alarma es totalmente funcional y muy propia, ¿no? En nuestro sistema. Pues, ¿qué sucede? Pues que detectamos un estresor. Imaginaros, no sé, el típico estresor que ponemos de ejemplo en clase. Pues estamos en un centro y una alarma de incendios, ¿no? El cerebro detecta una amenaza, ¿vale? En este caso sería física. Se activan pues, estructuras cerebrales concretas, como puede ser la amígdala, se pone en sobreactivación y disminuyen otras partes del cerebro más racionales, ¿vale? Que le darían la calma, ¿no? A esta sobreactivación, que es la corteza prefrontal. Se da una liberación hormonal, nuestro pico de cortisol y de adrenalina, y la respiración, pues, es decir, a nivel físico, pues nuestra respiración se altera, los músculos se tensan, la frecuencia cardíaca se acelera. Hasta aquí todo normal, es decir, yo lo cuento con total tranquilidad porque de hecho que podamos sentir esto significa que estamos vivos, que somos humanos. Y cuando este científico Hans Selye descubrió el síndrome de adaptación general, pues claro, todo se fue a la época de las cavernas, ¿no? Cuando teníamos que correr porque llegaba un depredador. El problema viene cuando esa respuesta de estrés se prolonga, ¿vale? A medio plazo, a corto o medio plazo, cuando estamos en la fase de resistencia, pues empezamos a tener dificultades de concentración, incluso bloqueos, dolores musculares, problemas de espalda, de cabeza, irritabilidad, ¿vale? Estamos en no sé si os suena la expresión cuando le preguntas también, hay personas que suelen responder con, aún cómo estás, sobreviviendo, ¿no? Y es cierto que el ser humano está preparado para la supervivencia, pero además de para la supervivencia, o al menos en la sociedad, en el contexto en el que vivimos, deberíamos de vivir y no de sobrevivir, ¿no? Y luego, la fase de agotamiento se relaciona con estas consecuencias. Son consecuencias más graves, algunas de ellas, de hecho, irreversibles, y que requieren un tratamiento, ¿vale? Pues ya ahí hablamos de inflamación persistente, problemas digestivos como pueden ser todos los problemas nuevos, no sé si habéis notado que últimamente enfermedades autoinmunes, problemas digestivos hay un diagnóstico, un incremento en el diagnóstico, fatiga crónica, infertilidad, luego en el plano mente-emoción, bloqueos, dificultad para concentrarnos, problemas de memoria, lapsus, y luego, y muy importante a nivel de conducta, ¿no? Ese estado de alerta, la hipervigilancia, el aislamiento, la apatía. Bien, vale, aquí me quería yo parar porque, bueno, he traído como 2 o 3 anécdotas personales, pero que considero que nos pueden servir a todos. Allá por 2010, cuando yo estudié el posgrado en neurociencia, nunca se me olvidará la típica clase que nunca se te olvida, ¿no? Cuando llegó una profesora y me enseñó este libro, es un libro, ¿vale? El ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Os lo recomiendo, ¿vale? Encarecidamente, porque es de Robert Sapolsky, que bueno, es un biólogo que estudia también la respuesta de estrés. Y me lo leí y mira que es un poquito técnico, pero me causó como el título es muy atractivo, ¿no?
Os he traído aquí un spoiler, pero el libro va un poco de que las cebras no tienen esas úlceras, esa atrofia, esa corteza, ese hipercortisolismo que descubrió Hans en las ratas, porque las cebras corren cuando hay un depredador, pero en el momento en el que sobreviven, vuelven a pastar, ¿vale? El sistema de las cebras o de otros animales no pasan por alarma, resistencia y agotamiento, sino que se van de la alarma a la recuperación. Y eso es importante que seamos conscientes porque una vez que somos conscientes nos podemos hacer cargo, ¿no?, de nuestra respuesta al estrés. Por tanto, no es el estrés lo que nos rompe, sino esa falta de recuperación a la que muchas veces no llegamos el ser humano y nos quedamos en la resistencia generalmente o ya en el agotamiento, cuando en algunos casos revertir las consecuencias de ese agotamiento pues nos cuesta mucho tiempo y energía. Aquí he traído un ejercicio práctico que no tenemos por qué compartir ahora, pero sí que me gustaría que lo llevaseis para vuestro día a día. Bueno, lo he titulado yo así, es un ejercicio en psicología clínica. El estrés empieza en un pensamiento, pero vive en el cuerpo, ¿vale? Muchas veces cuando sentimos una agitación, ¿no?, que comúnmente, pues como puede decir mi madre, que no es psicóloga, ¿no? Me siento agitada, tengo ansiedad, es que tengo ansiedad, no puedo respirar, tengo ansiedad, ¿vale? Muchas veces nos quedamos en ese tengo ansiedad y nos vamos a la cabeza, ¿no? Ah, ¿y por qué será? ¿Y por qué tengo ansiedad? Pues si ayer dormí bien, empezamos a justificarnos y claro, nos olvidamos del cuerpo. De hecho, vivimos muy desconectados de nuestro cuerpo. Entonces, cuando este ejercicio nos recomienda que cuando estemos con esa sensación de agitación, ¿no? Primero, que cojamos un lápiz, un papel o el blog de notas del móvil y pongamos qué estoy sintiendo en el cuerpo. Es decir, cuál es mi sensación somática, ¿no? Lo segundo, qué emoción tengo. ¿Vale? Ahora hay numerosos libros, el monstruo de color, en muchos libros infantiles que a los niños les están ayudando, ¿no?, a ponerle nombre a sus emociones. Yo cuando era pequeña yo no tenía esos libros y probablemente alguno de vosotros tampoco. Entonces es importante al menos acercarnos a la emoción. A lo mejor no va a ser el nombre exacto de la emoción, pero sentir, pues siento frustración, impotencia, ira, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos para afrontarlo? ¿Vale? El cuerpo está preparado, el cuerpo es como el ser humano de las cavernas, porque no diferimos tanto de ellos, solo la sociedad, ¿no? El ambiente pero a nivel cerebral no hay mucha diferencia, sino mm, el cuerpo está preparado para dar dos tipos de respuesta. O luchamos o huimos, ¿vale? Entre esa lucha y la huida podemos congelarnos, es decir, bloquearnos, podemos pedir apoyo, podemos respirar, podemos correr, ¿vale? Pero esto es importante y es un ejercicio, yo considero que muy práctico. De hecho, muchas veces en terapia se lo mandamos a los pacientes que tienen, es como un diario, ¿no? Y al final de tanto escribirlo, de tanto registrarlo, es un ejercicio que se te queda, ¿no? Y que cuando tienes un momento en el día a día con esta agitación, pues puedas bajarla al cuerpo. Bueno, creo que la siguiente sesión con Alejandra Piquer va a ir un poco sobre eso. Cuando hablamos de estrés, ya estoy entrando en el mundo del voluntariado. No sé, José, ¿quieres que las dudas para después? Eso no. Sí, El, ¿no? el, Si bueno, si hay tienen alguien que dudas o preguntas, al final. sí, mismo, o Vale, si hay alguien que te bueno, pero de momento el chat no, vale. no hay nada, pero lo que tú prefieras, si te pueden interrumpir, dilo, que te Sí, interrumpa. sí, me pueden interrumpir. Pero yo voy aquí No. hablando. Vale. Bueno, ya entro en el estrés en el voluntariado, ¿vale? No todo, pero antes de hablar qué estresores podemos encontrar en el voluntariado, he querido traer aquí esta tabla porque el estrés, tal y como lo solemos entender, puede ser dos cosas. Puede ser respuesta a estrés, es decir, qué me está pasando cuando me ha pasado algo, ¿vale? Cuando he percibido, o estresor, el estímulo que ha provocado esa respuesta en mí, ¿vale? Que aquí lo hemos llamado característica.
Y existen diferentes tipos de estrés. Está el estrés eustrés, ¿vale? Que se le suele llamar el estrés positivo, ¿no? Que es aquel estrés que tenemos cuando el estímulo es positivo, tienes ilusión por algo, ¿no? Pues, por ejemplo, preparar una intervención. Esta mañana yo cuando estaba preparando esta ponencia, de hecho, cuando he incluido esta tabla, yo tenía eustrés, ¿no? Porque te tienes que exponer, tienes que saber explicarte, pero era positivo. No, en ningún momento yo sentí una amenaza contra mi físico o, mi parte más de la psique. Luego está el estrés agudo, que es una respuesta de estrés cuando el estímulo es muy breve y puntual, ¿vale? Pues de repente estoy operando o estoy controlando un paciente o estoy interviniendo a nivel neuropsicológico un paciente y de repente el paciente empieza a convulsionar, ¿vale? Y mi respuesta, es decir, toda esa agitación que tengo a nivel de cuerpo y también a nivel de mente, es entre un estresor inesperado, ¿vale? Y puntual. Y ese estrés agudo es como el que hablábamos de las cebras, ¿vale? Generalmente sube y baja, ¿vale? Luego está el estrés crónico, ¿vale? Que es cuando se da por un estresor continuo, ¿vale? Y cronificado en el tiempo. Aquí hay mucho de carga emocional, ¿vale? Por ejemplo, el estrés, yo siempre pienso en los cuidadores. La mujer o la pareja de una persona que ha sufrido un ictus, acompañar a un familiar durante una enfermedad crónica con paliativos, todo eso. Y aquí en el ambiente sanitario, ¿vale? Como muchos de los voluntarios de la fundación, esto es clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque se suelen unir estrés agudo y estrés crónico, ¿vale? Sin que nos demos cuenta de ello. Y cuando nos damos cuenta, es decir, cuando tomamos conciencia de ello, muchas veces ya estamos en el agotamiento, ni siquiera en la resistencia. Y luego está el estrés traumático, que bueno, esto se ha tenido que dar por una exposición directa o indirecta. Aquí entra el sufrimiento, ¿vale? Generalmente pues tras una pérdida súbita de un familiar, un abuso, y una vez que entra el sufrimiento, es decir, que ya no es una respuesta de estrés de sube adrenalina, sube el cortisol, se acelera mi corazón, sino que además tengo sufrimiento. Y no hay nada más adictivo que el sufrimiento. De ahí, pues todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Que al final son trastornos en los que la persona se engancha al sufrimiento y por tanto a pensamientos negativos, a la rumiación, etcétera. En el voluntariado, ¿vale? Podemos percibir todos estos, ¿vale? Podemos sentir todos estos tipos de estresor, ¿vale? Y además yo he puesto otros aquí, yo he puesto pues los físicos, ¿no? Cuando estamos de misión, o al menos a mí me ha pasado, yo no había hecho misiones antes, no como otros voluntarios que han estado con otras fundaciones o con la misma Fundación NED, pero en otros sitios. Para mí, yo solo me he ido 3 veces tan lejos, ¿no? Bueno, he viajado a otros sitios, pero para hacer misión, ¿no? Para estar allí en ese contexto, no de viaje, de placer o de estancia de trabajo, allí, ¿no? Y claro, está los estresores físicos, cansancio, de repente te encuentras mal, te has puesto malo, ruido, falta de descanso, bueno, sociales, las expectativas, ¿no? Que tú tienes de ti mismo, del grupo, que tú piensas que los otros piensan de ti, ¿vale? Porque así somos así de complejos, roles que tú vas adquiriendo, esa interacción emocional, porque allí vamos a un contexto, nos adaptamos a ellos, como bien comentaba Marta en la sesión de Net Conectados, en la anterior. Luego también estresores morales y éticos, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando voy de misión, son de los que más tengo, de los morales y los emocionales. ¿Por qué? Porque siento muchas veces que no puedes hacer más, que hasta allí has llegado, que lo que haces no sirve de nada, ¿no? Que no existe tampoco un medidor de lo que sirve o lo que no sirve. Esos son estresores que tú mismo, tú misma te exiges, ¿no? Luego emocionales, esa responsabilidad afectiva, pues por ejemplo de estar con ellos un día cocinando y otro día ya de repente desapareces,
yo soy muy niñera y nosotros en Siconet trabajamos en la House of Hope, entonces estamos siempre con niños, niños a los que tomas, a los que abrazas, a los que ves de año en año. Mira, si me emociono contándolo. Y eso es un estresor para tu cuerpo, es decir, tu cuerpo lo percibe como un estresor. Lo que pasa que muchas veces, y ahora veremos, allí lo reprimes y luego ya lo sacarás, ¿no? Luego, cognitivos, mucho pensamiento, lo estaré haciendo bien, vamos a organizarnos, la organización de allí, ¿no? Es otra estructura, otra jerarquía, otro modo de trabajo. Vamos siempre con un plan, ¿no? Pero siempre adaptado a posibles cambios, como luego veremos. Y luego los contextuales, ¿no? Limitación de medios, esa incertidumbre, ese pole-pole, como comentaba la compañera. Y sobre todo para mí, creo que cuando viajamos, ¿no? Cuando viajamos, cuando hacemos voluntariado, ese estrés, el propósito del voluntariado ya es un estresor, ¿no? Me voy a un lugar donde voy a dar, pero nunca nos vamos con esa seguridad porque es una situación con poca certeza, ¿no? Y bueno, los vivimos todos a la vez, ¿no? Esa ilusión y propósito, bueno, al menos yo, esa es mi situación, esos momentos tensos puntuales, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, este niño que iba a ser operado, de hecho lo operó Marta en junio y yo pues me fui al hospital porque yo quería abrazarlo antes y después, ¿no? Ese acompañamiento que me gustaría que hiciesen con mi propio hijo, ¿no? La exposición prolongada, muchas veces nos vamos 10 días, pero hay quien está meses, ¿vale? Fuera de su zona, de su contexto habitual, lejos de sus familiares. Y luego también el estrés en el voluntariado, debemos de integrar muchas historias que yo he puesto ahí que te tocan el alma porque hay historias que son muy duras. Y allí son totalmente normales, están normalizadas. Entonces, de alguna manera tienes que salir de tu mundo de aquí, irte al de allí y además luego cuando vuelves, incluso tu mundo habitual, ¿no? Tu casa, incluso la propia casa, tus hijos, los ves, te sientes un poco disociado, ¿no? Y esto lo he compartido con otros voluntarios, que la vuelta siempre cuesta un poco y yo considero que es porque todos los estresores que tenemos allí no nos da tiempo a manejarlos y luego los tenemos que manejar aquí. Bien, ¿y cómo manejarlos? Pues bueno, entro ya en la última parte del taller, charla. Primero, que el estrés, tengo una amiga que siempre, cuando está estresada, dice, bueno, ya está, ¿no? Como si el estrés se pudiese quitar, ¿no? Con fuerza de voluntad, con frases bonitas, diciéndonos no pasa nada. Eso no es así, ¿vale? El estrés se regula pues actuando como hemos ido viendo, ¿no? En el cuerpo, en la mente, en las emociones y sobre todo en la relación con los demás. En esa tribu que creo que programas como este, como el de Net Conectados, nos ayuda a crear, ¿no? Yo siempre recuerdo la primera vez que fui, que yo no conocía prácticamente a nadie, y Net me puso en contacto con Ana, que de hecho está aquí, y Ana me dio unos tips de a dónde tenía que ir si mi cabeza y mis emociones petaban, personas de confianza para ella, tips de ropa, ¿no? Y yo lo llevaba, de hecho todavía lo conservo, en un blog de notas del móvil. Y cuando la primera vez que vas siempre te impacta mucho, ¿no? Y cuando estaba allí yo lo leía. Entonces esa comunidad, esa tribu es muy importante para mí, diría que lo más importante en el voluntariado. A ver, en cuanto a estrategias, hay muchas, pero yo he traído aquí cuatro, ¿vale? Que podéis aplicar, por eso he puesto ahí y a la vida, porque no solo se aplican en el voluntariado, creo que son estrategias genéricas, tanto para el que ha ido allí como para el que se va a ir o el que se lo está pensando. La primera, lo que hemos comentado, es una estrategia muy relacionada con el cuerpo, ¿vale? Con respirar, y ahora me podéis decir, vale, Majo, pero que si yo ya respiro. No, respirar de forma consciente y de forma profunda. De hecho, hay pacientes a pacientes con ansiedad muchas veces el terapeuta les obliga a ponerse alarmas cada 35 o 45 minutos para que hagan este ejercicio, porque si no,
todo está en la cabeza. Y yo tuve una psicóloga, una de mis primeras psicólogas, que me dijo, la cabeza es la loca de la casa. Y es así, es decir, la cabeza puede anticiparte cualquier catástrofe y si te quedas ahí y no bajas al cuerpo, llega un punto en el que no hay retorno, ¿no? La anticipación es que no tiene, la ansiedad anticipatoria ya está demostrado que no tiene pico. Luego soltar mandíbula, hombros, manos, de ahí que todo lo que es ejercicio de movimiento, y cuando digo movimiento no es me voy a correr una maratón, pero todo lo que sea soltar es muy positivo para ese manejo del estrés. Y luego enraizar, sentir, pues por ejemplo, los pies en el suelo, la silla sosteniendo, tocar el cuerpo, ser conscientes de que somos de que somos una persona física. Muchas veces andamos tan desconectados y esta sociedad tampoco nos ayuda mucho, ¿no? De trabajo, conciliación, ocio, como que tenemos que llegar a todo, que se nos olvida que solo somos un ser humano, ¿vale? De la especie humana. Y luego está la técnica del grounding sensorial, que eso para cuando estamos como en un momento de mucho pánico, de mucho estrés, pues bueno, es una técnica donde te dicen que digas que verbalmente digas 5 cosas que ves en ese momento, 4 cosas que escuchas en ese momento, 3 cosas que todo con el cuerpo, ¿no? Que puedes tocar en ese momento, 2 cosas que puedes oler y una cosa que puedes saborear o imaginar que saboreas, ¿vale? Eso se ha demostrado ya científicamente que reduce toda esa parte, sobre todo fisiológica, ¿no? Del cuerpo vinculada con la respuesta de estrés. Luego la segunda es que la mente interpreta y encuadra a su favor. Es decir, nuestra mente siempre va a ir a favor de su expectativa. Si se tiene que guardar o falsear algún recuerdo, lo va a hacer. Y aquí es muy importante porque tendemos a ese puedo con todo, si no doy más, fallo, no puedo sentirme así. Y eso en ambientes como en el voluntariado, sin querer, eso sale, porque te sientes más inválido en contextos con menos recursos, donde no controlas el idioma, es la primera vez que vas, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues yo soy muy fan de la reestructuración cognitiva, que es en cuanto llegue un pensamiento, cambiarlo, ¿vale? Para que vaya no al favor de tu expectativa, sino a protegerte, ¿no? Sobre todo a proteger tu autoconcepto y tu autoestima. Luego también es muy importante decir, bueno, estoy nerviosa, ¿no? Eso es como cuando estás delante de una charla o vas a dar un paso importante en tu vida. Esto me supera, estoy nerviosa. Y luego redefinir el éxito. Esto a mí, Mar, que está aquí, que es mi compañera, la coordinadora de Siconet, a mí ella me ayudó mucho a decir, vamos con un plan A y B y quizá tengamos que integrar el C, ¿vale? En el voluntariado continuamente, o al menos un voluntariado de estas características como los que hace la fundación, muchas veces tienes que redefinir el éxito. A lo mejor el éxito era ver 25 pacientes, ir a 4 días al colegio y hacer 5 visitas domiciliarias y tienes que redefinir. Y eso no significa que hayas fallado, ¿vale? La tercera es, bueno, darle ese espacio a la emoción y he puesto aquí una foto de grupo porque aquí estamos compañeras de Siconet España y compañeras de Siconet de la House of Hope, Ruwaida y Jamisa, sin las que no podríamos ahora mismo seguir creciendo, ¿no? Y es importante compartir las emociones que tenemos también con ellas, no solo entre nosotras o con ellas, esa frustración, esa tristeza, esa impotencia, porque de esa manera ellas también nos conocen y conocen nuestra cultura. La expresión emocional está muy vinculada a la cultura, ¿vale? Y si vamos a trabajar con un ambiente local y estamos buscando, vamos allí para incrementar la autonomía de local, también debemos mostrarles lo que sentimos. Y luego la cuarta es probablemente la que más me guste, es la corregulación. Yo cuando estudié psicología se hablaba mucho de autorregulación emocional, es decir, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Es decir, ante un momento de estrés, pues tú pones tus estrategias, que está bien, es decir, eso funciona, pero cada vez más se ha demostrado que el apoyo social es capaz, es decir, sentir un grupo de apoyo de calidad, esa tribu de la que hablaba antes, es
simplemente sentirlo, ¿vale? Y ni siquiera tiene que ser real, ¿no? Pero sentir que yo tengo ese apoyo social nos incrementa la percepción que tenemos de lo fuertes que somos, ¿no? De lo resilientes que somos, incluso a nivel fisiológico. También se ha demostrado a nivel neurobiológico que disminuyen los niveles de cortisol. Y luego ahí he subrayado al pedir ayuda, porque a veces nos cuesta, pero los profesionales, por ejemplo, los psicólogos están ahí para ayudarnos, igual que el médico o el fisio. Entonces, muchas veces, cuando llevamos un periodo de estrés muy crónico, el pedir ayuda puede ser una salvación. Y luego, ya con esto estoy casi terminando. Voy a contar que, bueno, los que estuvieron conmigo en junio ya conocen la anécdota. Voy a contar un ataque de pánico que yo viví en junio, de este junio, en 2025, que fue muy curioso porque todo lo que os acabo de contar yo ya lo sabía, ¿vale? Pero creo que es importante traerlo aquí para mostrarme también como humana, ¿no? Y como ser vulnerable que soy. Y fue en la primera visita domiciliaria. Yo no había hecho visitas domiciliarias ni en el 23 ni en el 24. Sí que me habían dicho que eran un poco duras, pero bueno, yo fui, me dije la frase de yo puedo con esto, ¿no? Yo puedo con todo. Además, fui a esa primera casa con una super tribu, porque estaba con Mar, que además de la coordinadora es amiga, Mariana, que es una compañera de la universidad y amiga, y mi propia hermana, que también vino en misión. Y yo cuando vi a la paciente, vi la casa de la paciente y a la paciente que estaba ahí en el suelo, con una hidrocefalia grave, con fiebre, con dolor abdominal, la madre explicándonos todos los problemas como podía, claro, a nivel de idioma, todos los problemas que tenía, pues nada, yo como buena conocedora de mi cuerpo, empecé a sentir pues síntomas de ansiedad a nivel cardíaco, mareo, y me salí fuera. Y fue muy curioso porque, bueno, pedí ayuda, vino mi hermana y un compañero local de allí que se llama Hussein, que no es psicólogo, pero hizo de psicólogo, y pudo rescatarme porque él, bueno, me dio agua, me decía que respirara y me dijo que mirase a este árbol, ¿vale? Que para mí, de hecho, él le echó esta foto que está aquí. Y para mí, eso fue una de las mejores anécdotas que yo he tenido en Zanzíbar, y he tenido muchas, y para mí, de hecho, las misiones me van cambiando cada vez que voy. Pero creo que es una buena anécdota para ver, para analizar o para realizar ese análisis funcional, ¿no? De cómo mi cuerpo, ¿no? Con esa reacción, mi mente de puedo con todo, la cognición luego, ¿no? De intenté cambiar y decir, bueno, pues no puedo con todo, pues aquí estoy. Y esa tribu que me sentí súper arropada, no solo por mi gente con la que iba, sino por los locales de allí, con eso pude luego incluso contarlo y ser consciente, y esta anécdota se ha quedado incluso como una anécdota graciosa. Entonces, para mí, creo que el voluntariado, ¿no? Y con esto ya cierro, pues de que voy al límite. En el voluntariado muchas veces, y creo que quedó muy claro en el primer encuentro de voluntarios que hizo la Fundación en mayo de este año, bueno, cada uno hablábamos de cuándo habíamos ido y de qué especialidad, y bueno, y muchos pues compartimos qué significó el voluntariado. Y la mayoría decía que ibas allí a dar, pero que recibías mucho más de lo que dabas, ¿no? Y creo que ese recibo mucho más de lo que de lo que doy cuando hago voluntariado no solo se refiere a nivel de conocimientos, de experiencias, sino también de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Como me pudo pasar a mí. De hecho, y ahí he querido destacar que hacer un voluntariado de este tipo nos pone frente a desafíos, ¿no? Como el dolor, la muerte, la incertidumbre, la fragilidad. Y ahí, justo ahí, la respuesta de estrés debemos de concebirla como una respuesta natural, ¿vale? Es más natural ahí que nos estresemos, no sé, pues porque se nos cuele alguien en la cola del supermercado, aquí, ¿no? En España. Y entre ese choque, bueno, esto es una reflexión que he querido traer, que entre ese choque creo que ahí es donde crecemos, ¿no? Donde nos hacemos más humanos.
Y ya como última frase, pues creo que a mí me gusta siempre mencionar a Víctor Frank. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y creo que el voluntariado nos ofrece eso. No solo a través de la respuesta al estrés, sino a través de otros desafíos como conocer otras culturas y ayudar, bueno, ayudar, formar, ayudar y recibir de la gente local que tenemos allí, creo que eso nos transforma. Y con esto, pues nada, deciros que muchas gracias por vuestra atención, que contéis conmigo para lo que necesitéis y que gracias, por supuesto, a la Fundación por darme la oportunidad de ser voluntaria y por contar conmigo.